Señor, por el privilegio de ser, primero que todo, tus hijos, pero además tus siervos. Todo para honra, para gloria tuya, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú no oraste. Siéntense, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Bienvenidos al segundo conversatorio de músicos aquí en la ciudad de Medellín. Tenemos entonces una serie de preguntas, ustedes van a poder observarlas en ese lugar y, como les decimos, seguidamente escucharemos la respuesta aquí de nuestros hermanos del consistorio y habrá oportunidad para acercarse y hacer alguna contrapregunta. Amén. La pregunta número 1 que se planteó, yo quiero decirles, hermanos, que para esto también se le pidió el favor a algunos músicos que nos representaran de todo el país para que enviaran algunas sugerencias. De ahí se hizo una pequeña tabulación y se sacaron estas preguntas que tenemos acá. Entonces, la primera pregunta es: ¿el músico es o puede ser llamado ministro? ¿El músico es o puede ser llamado ministro? Entonces, no sé, hermanos del consistorio, quién pasa a dar la respuesta. Hermano Fernando. Gloria al Señor Jesús. Bueno, antes que nada, pues como esto es un conversatorio, no solamente uno responde preguntas, uno también puede preguntar, ¿cierto? Claro. Entonces la pregunta que ustedes plantean, bueno, hablando pues de las que se decantaron y se pusieron ahí en la lista, ¿el músico o es o puede ser llamado ministro? A mí me surgen de esa pregunta varias inquietudes. La primera, ¿qué es el ministerio? Usted dice que es servir. ¿Qué es el ministerio? Te está pensando, ¿cierto? ¿Qué es el ministerio? Hacer un trabajo dentro del contexto del culto. Hacer un trabajo dentro del contexto del culto. Y decir que fuera del culto no hay ministerio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el ministerio? Bueno, yo creo que esta pregunta es importantísima y creo que si entendemos esto ya nos podemos ir tranquilos. ¿Qué es el ministerio? Ahí está todo. Creo que esa pregunta, oiga, felicitaciones, Manuel. Esa era clave. ¿Qué es el ministerio? Porque uno tiene que saber lo que uno es. Porque de ahí parte todo. ¿Quién soy yo? Esa fue la pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? Y la pregunta del millón, dicen los psicólogos, es ¿quién es el hombre? Esa es la pregunta del millón de los psicólogos. Claro, nos reevaluaron la pregunta, pero entonces, ¿qué es el hombre? No, ¿quién es el hombre? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es el ministerio? Voy a hacer una declaración, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo.
Si no están de acuerdo, no se preocupen, seguimos siendo amigos. De manera que aquí estamos para dialogar. El ministerio es el ejercicio de los dones del Espíritu. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? El ministerio es el ejercicio de los dones del Espíritu. Estamos hablando del ministerio cristiano, no el ministro de Medio Ambiente ni el de Cultura. Pues, es otra cosa. Estamos hablando del ministerio cristiano. Es el ejercicio de los dones espirituales. Ahora bien, si el ministerio es el ejercicio de los dones espirituales, eso implica por lo menos tres cosas. En 1 Corintios 12, la Biblia dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Note usted, don, ministerio y operación. Yo alguna vez leí esa frase o ese versículo y tal vez no le encontré el sabor que tiene o la importancia. Pero cuando uno se pone a leer detenidamente la Biblia, uno encuentra que sí tiene una trascendencia eso. Porque el don es la capacidad y habilidad que Dios da. Ese es el don. Capacidad, habilidad, destreza, se puede decir, ¿cierto? Destreza. ¿Qué Dios da? No me imaginé que iba en contravía yo. Bueno, entonces, ¿qué estaba yo diciendo? El don es ¿qué? La habilidad, la capacidad o la destreza. El ministerio es la actividad. A cada habilidad se corresponde una actividad. Un plomero, ¿en qué actividad anda? Y un electricista. Y un médico. O sea, cada habilidad está conectada con una actividad. Y la operación es el resultado, los beneficios, las consecuencias, el fruto, el beneficio, el rédito que produce esa habilidad puesta en actividad. Entonces, el Señor les ha dado a ustedes unas habilidades, unas destrezas. Decía el hermano Jimmy, yo quise cantar y ser cantante y tiró la toalla. Y así pasa. Algunos de nosotros deseamos ser grandes evangelistas y tiramos la toalla, porque esa no era la habilidad. La Biblia entonces dice, cada uno según el don. Oiga, ese cada uno es interesante, ¿sí? Porque cada uno dice que por lo menos el creyente tiene un don. Cada uno según el don que ha. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros. Como buenos, ¿quiere decir que irregulares? Bueno, eso lo dijo usted. Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme. Dice, si alguno habla y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿qué dice? Dios sea glorificado por medio de. Quiere decir que cuando yo ministro según el don que he recibido y eso produce resultados, se glorifica a Dios. Esos hermanos que pasan aquí dicen, hermano, yo no sé cantar, yo canto feo, yo me desafino, yo soy desentonado, pero voy a cantar este especial para la gloria de Dios. ¿Será cierto?
¿cómo será Dios glorificado? Al contrario. Al contrario. Entonces, el don hay que ministrarlo. Y mire, yo una vez me pregunté, uno lee la Biblia y dice, procurar los mejores dones. Y yo dije, ¿cuáles son los mejores dones? Bueno, lo hice inocentemente la pregunta, ¿cuáles son los mejores dones? Claro, esa no era la pregunta que yo iba a hacer. Cuando entendí el sentido del texto dije, no, esa. Pero yo me pregunté en su momento, ¿cuáles son los mejores dones? ¿Cuáles son los mejores? ¿Ustedes qué dicen? Uno viene al conversatorio a conversar. ¿Cuáles son? Todos son los mejores. Entonces hay que procurarlos todos. Según la necesidad. Oye, interesante eso. Según la habilidad que uno tenga. ¿Qué dicen ustedes? Oiga, bienvenido, hermano. Están llegando nuestros directivos, ¿cierto? Rubén. Y como yo soy descortés, no he saludado al anfitrión. Hermano. Y hermano Jimmy. Y hermano Elkin. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? ¿Cuál es el mejor don? Los mejores dones, ¿cuáles son? El hermano dice que de acuerdo a la necesidad, la hermana dice que de acuerdo a la habilidad. Yo creo que el mejor don es, por ejemplo, en eso que uno pueda hacerlo bien. Hacerlo bien a Dios. Como es un cuerpo. Entonces, todo es una habilidad. La mano no puede decir que todo está sincronizado. Sincronizado, vea que. A ver. Mire, no, es que los hermanos de recursos están pidiendo ayuda. Que por favor hablen en el micrófono para que allá quede el trabajo que están haciendo. Entonces vamos a ayudar a los hermanos. Yo les pido el favor que ayudemos a los hermanos de recursos para que tengamos el material bien profesional. Eso, gracias Jimmy. Entonces, el hermano está diciendo que es un cuerpo, que está todo sincronizado. La verdad que esto del cuerpo es una metáfora muy útil para entender los ministerios, así como para entender lo que es la iglesia y cómo funciona. Entonces, fíjese lo que hemos dicho. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores dones? Yo llegué a esta conclusión, que a cada situación se corresponde un don. Si usted necesita arreglar el toma eléctrico, llama al plomero. ¿A quién llama? Ese es el mejor para esa situación. Ahora, eso si lo miramos desde el punto de vista acción y beneficio. Pero ¿cuáles son los mejores dones hablando en términos personales, para mí, subjetivos? Bueno, los mejores dones son aquellos que se ejercitan como un músculo. Un músculo, si usted no lo ejercita, se atrofia. Pero si usted lo ejercita, ¿qué pasa con el músculo? Se desarrolla. Es decir, que la actividad y la práctica y la experiencia perfecciona el don, ¿cierto? Entonces, el ministerio es el ejercicio de los dones espirituales. Los dones espirituales tienen que ver con la habilidad, el ministerio con la actividad y la operación con el resultado. Ahora bien, me parece que es importante hacer esta aclaración. Las palabras en la Biblia tienen significado de acuerdo al contexto. Quiere decir que la palabra ministro no siempre significa lo mismo. Su significado puede ser distinto de acuerdo al contexto. Así como la palabra salvación no significa lo mismo en toda parte. Salmo 18, David dice que fue salvo ¿de qué?
de sus enemigos. La mujer que el Señor sanó del flujo de sangre, dice la Biblia que fue salva. ¿Salva de qué? De la enfermedad. Y Marcos 16:15, el que creyere y fuera bautizado será salvo de qué. Entonces, esa palabra salvo no significa lo mismo. Significa de acuerdo al contexto. Entonces, la palabra ministro también tiene eso, que tiene su valor de acuerdo al contexto. Yo decía ahora que estuvimos en Barranquilla, ¿cierto? Que cuando estuvimos estudiando, reflexionando, pensando, oiga, estos que llegaron todos muy parecidos, ¿serán de una familia o qué? ¿Ah? Bueno, nos hicimos esos cuestionamientos, hicimos esas reflexiones. Alguien hizo un aporte etimológico al debate que teníamos, sano por cierto, creo que el hermano también estuvo ahí en ese debate, hizo sus aportes etimológicos, creo que él tomó la palabra ministro del latín, yo me acuerdo, minus, menos, ¿te acordás? Bueno, otro aporte hizo otro hermano del consistorio, decía, la palabra ministro en 4 textos distintos, y digamos así, entonces en 4 contextos distintos, ¿cierto? La primera palabra que él usó, hablando pues en su idioma original, fue la palabra doulos. Doulos. A uno le cuesta hablar griego, ¿cierto? Doulos. Que quiere decir esclavo. Y está en Romanos 1:1. Yo, Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces fíjense que ahí lo que se enfatiza es la relación que hay entre Pablo y el que lo llamó. Está enfatizando una relación, quiere decir que para ser ministro hay que tener una relación con alguien a quien se sirve. Y nosotros tenemos una relación como ministros. Cuando uno no tiene una buena relación, ¿será que se desnaturaliza y se desvirtúa el ministerio? Por supuesto. Entonces, doulos, Romanos 1:1. El otro texto que él citó fue la palabra diáconos, que está en Hechos capítulo 6. Ustedes conocen ese texto, ¿cierto? Los primeros diáconos, primeros siervos, los primeros ministros. Fíjese usted que entonces ahí lo que se enfatiza no es la relación, porque ese diáconos lo que se enfatiza ahí es la función, lo que ellos hacían, que era servir a las... ¿Servir a dónde? Estoy preocupado. Ustedes leen la Biblia. Estoy preocupado. Hechos 6, ¿a dónde servían ellos? ¿Servían a las? Ah, sí saben, que están tímidos. Ustedes no son tan tímidos, yo los he visto cantar y dirigir. Eso se despelucan allá. Los veo muy tímidos. Entonces, que dice que era para servir ¿a qué? A las mesas. Entonces, ahí lo que se enfatiza es la función, la actividad. La otra palabra que usó este hermano que hizo el aporte fue la palabra juperetes. Palabra rara. Juperetes, que quiere decir remero. Y remero es el que hace avanzar la embarcación. Y está en Corintios 4:1 que dice, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ahí está hablando de cómo el ministerio dinamiza la actividad que uno realiza para que la obra de Dios avance. La otra palabra que utilizó fue liturgo.
que está en Hebreos, ministros del santuario. Y ahí lo que se enfatiza no es ni la relación, ni la función, ni la acción dinámica, ahí lo que se enfatiza es la posición, la dignidad. Yo les pregunto, ¿cuál de esas 4 palabras en su significado etimológico y bíblico se pueden aplicar a nosotros como ministros? ¿Cuál de esas? Todas. Póngase un 10. Claro, todas. Entonces fíjate que estamos construyendo un concepto de lo que es un ministro. Un ministro. Y fíjese usted que esa palabra ministro entonces tiene un énfasis distinto en todos los textos que vimos. Ahora, casi siempre, las palabras tienen una connotación genérica y una connotación específica. Casi siempre. ¿Sabe que Dios cuando reveló su nombre y se reveló a sí mismo, vino de lo genérico a lo específico? Porque allá lo conocían como el Dios. Aquí ya es algo específico, Jesús. Un avión está fallando y todos comienzan a invocar a Dios, a su Dios. Pero va un creyente y dice, hay poder en el nombre de Jesús. Eso no es una revelación genérica, es una revelación específica. En el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo evangeliza, pero no todos son evangelistas. ¿Estamos de acuerdo? Concepto genérico y un concepto específico. En la iglesia todos cantamos, pero no todos somos cantantes. Un concepto genérico y un concepto específico. El ministerio es igual. Hay un concepto genérico. En sentido genérico, todo creyente es un ministro, sirve. Genéricamente, ¿cierto? Y fíjese que eso apunta a lo que decía el misionero Larsen. Somos salvos para... Entonces quiere decir que usted es salvo, ya sirve. Bueno, pero tiene sus instancias de servicio, ¿cierto? Tiene sus niveles de servicio. Su servicio tiene un ámbito, ¿cierto? Una jurisdicción, por decirlo de alguna manera, un espacio. Pero genéricamente todos son siervos, pero específicamente no. Porque recuerde, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ya hay un... Vea, yo recuerdo que antes los médicos, yo soy un poquito viejito, el médico era un señor que andaba con un maletincito negro. Yo no sé si ustedes se alcanzan a recordar. Un maletincito negro y tenía una cosa ahí por dentro que se llamaba estetoscopio, ¿cierto? Un martillito y una aguja así. Yo me acuerdo de la aguja, le tenía pavor a las agujas. Pero el médico era un médico que sabía de todo, médico general. Esos médicos ya no existen. Ahora hay médico del ojo, médico del oído, médico de la oreja, hasta médico del pie. Los podólogos son especialistas en el pie, ¿cierto, hermano? Podólogos, ginecólogos, traumatólogos, ólogos por toda parte, urólogo. Entonces, eso que antes era genérico se va volviendo específico. Y si usted mira la historia de la iglesia en Colombia, nosotros hemos ido creciendo también y avanzando en el desarrollo de los ministerios. Yo recuerdo que en una época se pensaba que el único ministro era el pastor. Y si no era pastor, no era ministro. Y hemos ido creciendo y ya hemos dado espacios a otros ministerios, ¿cierto? A ver, dígame unos ministerios que estamos reconociendo. De familia, carcelario, maestros, evangelistas. Es así. Músicos. Aleluya. Música. Entonces fíjese que eso tiene que ver con el desarrollo de la iglesia que ha crecido en todo. Porque el cuerpo también se desarrolla, ¿cierto?
Hablando pues de la iglesia como cuerpo. Entonces, el ministerio es un don puesto en actividad para un fin y un propósito que en últimas glorifica a Dios. ¿Los podemos llamar a ustedes ministros? Entonces, ustedes mismos contestaron la pregunta. Ustedes mismos contestaron. Por supuesto, ¿cierto? Ahora, las Dorcas se reunieron con nosotros especialmente y decían, hermano, y nosotros tenemos ministerio, decían ellas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Las mujeres tienen ministerio? Entonces, claro que sí, no son pastoras, pero tienen ministerio. Las listas de los ministerios no son exhaustivas en la Biblia. Está Primera de Corintios 12, está Romanos 12, está Primera de Pedro capítulo 4, ¿y cuál otro? Efesios 4. Esas listas no son exhaustivas. Hay una multiforme gracia de Dios con una también forma de ministerios. Pablo tenía reconocidos por lo menos 3: predicador, apóstol y maestro. Así lo dijo él, ¿cierto? Fui constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces, el músico es o puede. Mire, si es, puede. Aquí estamos hablando de lo que ustedes son. Entonces, si ustedes son, yo le pregunto, ¿un águila puede llamarse águila? ¿Y un tigre puede llamarse tigre? Entonces, se puede. Porque ustedes tienen un ministerio. ¿Sí? Un don que Dios, oiga, puedo decir así, les ha regalado. ¿Cierto? Lindo esto. Aquí estamos entre ministros. Tenemos un ministerio distinto, pero tenemos. Ahora, algunos dicen, ¿cuáles son los principales, secundarios? Yo diría que más que eso, hablemos, como decía el hermano, de que somos el cuerpo de Cristo. Y que nos colaboramos. Me gustó la enseñanza esta mañana, hermano. ¿Cierto? Aquí no estamos compitiendo. El día que nosotros compitamos, perdimos. Porque aquí estamos colaborando. Somos colaboradores de Dios. Por eso es que el que le sube más al bajo y al piano, porque él quiere escucharse más, eso no es. Por ahí no es cierto. Es decir, ustedes que saben de música, ustedes saben que los instrumentos no compiten, se armonizan, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Se complementan. Entonces, así son los ministerios, como los instrumentos. El día que un ministro quiera ser más que otro, el día que el maestro pelee con el evangelista con el pastor por su ministerio, entonces aquí no estamos compitiendo, aquí estamos colaborando. Y qué bueno que sea así. Hablé mucho y ustedes poquito. Bueno, hay oportunidad, hermanos, entonces tenemos dos participaciones sobre este punto o seguimos. Así que si alguien quiere pasar aquí al micrófono y pedir alguna aclaración, hacer una contrapregunta, hay oportunidad. Vamos a escuchar al hermano Héctor, hermano. Gracias. Bueno, realmente la explicación magistral interesantísima. Yo quería solo hacer unos aportes
como desde lo más amplio, que no solamente pues tiene que ver con asuntos eclesiales, sino con asuntos ya de definiciones. Y creo que estas definiciones pueden ayudar en parte también a aclarar estos puntos de vista sobre si el músico o el que trabaja con familia o el que trabaja en obra carcelaria o aún hasta la presidencia de la iglesia, el administrador, el pastor que ya no trabaja con la congregación, si son o no son ministros y qué se entiende por ello. Si uno acude, por ejemplo, al hebreo, que ustedes saben que el hebreo es un lenguaje muy estrecho, reducido, la palabra ministerio en hebreo es abodá. Y allá los hebreos entendían el ministerio como el trabajo de toda clase. Era la tarea, era la labor, era la labranza. Así lo entendían los hebreos. Pero ya luego aparece en el griego, que es un lenguaje pues más moderno, una lengua más moderna, y ya se le da una aplicación como más eclesial. Entonces ya los griegos cuando hablan de ministerio hablan es de diaconía y lo definen como el oficio o la obra de los diáconos. Ese término diácono también se ha discutido mucho y yo recuerdo que hace muchos años decir en la iglesia los diáconos era decir la junta local. Y pare de contar. Esa era pues, esos eran los diáconos, la junta local. Pero hemos avanzado en el conocimiento, hemos incursionado más en el estudio y ahora no nos sonrojamos cuando decimos que un maestro de escuela dominical es un diácono en la iglesia, porque es un predicador de niños. Y entonces el directivo de los jóvenes también se le puede llamar diácono. Así que el grupo de diáconos, nosotros ya lo entendemos, es más como ese oficio que se hace en la iglesia desde diferentes ámbitos o desde diferentes ministerios. Ya luego de ministerio se desprenden las otras palabras, como por ejemplo ministro, porque es obvio, son palabras afines, derivadas la una de la otra. No se puede hablar de ministro sin ministerio. ¿Cómo se va a hablar de ministro sin ministerio? Entonces ya el ministro en el hebreo aparece como sharat y dice el que contribuye a administrar. Va apareciendo ya la palabra administrar, que también es un derivado de ministerio. Son todas palabras muy afines y luego se empieza a entrar ya el tema eclesial y a asociar esto de administrar, de ministrar y de ministerios con servidor o sirviente, el que sirve, el que está sirviendo. Aquí tengo unas 4 definiciones que, como dije, pueden ayudarnos. El ejemplo, ministerio, mirado en diccionarios y claro, complementando la excelente definición del hermano Fernando, pudiéramos decir entonces que el ministerio es la función o el cargo, especialmente cuando se es noble y elevado. A mí me gusta esta definición porque el ministerio no es solo la función cualquiera, sino que cuando ya decimos ministerio, estamos hablando de una función o un cargo, pero que tiene nobleza, que es elevado, que está en un nivel más alto. De ahí entonces que pudiéramos pensar en, incluso ahí es donde viene ya la palabra, cuáles son los mejores.
¿Por qué no los mejores dones y por qué no los mejores ministerios? Mientras más elevado sea, pues mucha más aplicabilidad tiene el término ministerio. De ministerio se desprende la acción como tal, que es ministrar. El que tiene ministerio, ministra. Porque ¿cómo va a ministrar el que no tiene ministerio? Pues, es decir, son cosas tan unidas. Ya ministrar es ejercer el oficio. Ejercer el oficio, ejercer la ocupación, y vuelve y aparece otra palabra que es suministrar. Entonces, el que tiene ministerio, ministra. Y el que ministra, suministra. Entonces ya preguntar, ¿qué es suministrar? Es dar. Suministrar es proporcionar algo. Es hacer lo necesario para que una persona tenga lo que precisa, facilitándoselo o dándoselo. Entonces, pongamos el ejemplo sencillo de los músicos. Un músico, si tiene ministerio, porque pueden haber músicos sin ministerio, creo yo también. Pueden haber músicos sin ministerio, que solamente son profesionales o creen serlo, porque es que ahora también viene el otro detalle, que ahora cualquiera que medio, ¿cómo se dice? Canturrear. Vea, hoy me aprendí otro verbo que no lo sabía. Canturrear. ¿Sí? Culturízate. Canturrear. Dícese de aquel que cree que canta y no canta. Pero eso es canturrear. Bueno. Yo canturreo, tú canturreas, él canturrea, nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, el que tiene ministerio, es decir, el que tiene esa función noble y elevada, hablemoslo en el ámbito de la iglesia, entonces cuando ejerce el oficio, se puede decir que es un ministro. Es un ministro porque tiene ministerio, lo está ejerciendo. Y ahora, a través de su accionar, está proporcionando algo, está facilitándole algo a la gente. Pongamos algo, ¿qué es ministrar la música en la iglesia? Según mi concepto, ministrar la música en la iglesia. Hay quienes, a través de un grupo coral o un grupo de apoyo vocal allá, solamente cantan, pero no, como que no ministran. Entonces sí creo que hay diferencia. Una cosa es escuchar allá unos 4 o 5 jóvenes cantando, y otra cosa es uno decir, hoy están ministrando la música. El que ministra la música, creo yo, es el que le facilita a la gente el meterse en la alabanza, en la adoración, el que hace que las cosas se den. O mejor, el que direcciona, el que marca las directrices, el que dice cómo se hace y le enseña a la gente a cantar. Usted lo ha notado, claro. Una cosa es el que canta exhibiéndose y otra cosa es el que canta y quiere que la gente cante y que la gente se meta en el culto. Entonces yo creo que ese es el que suministra la herramienta. Ahora, mi definición de ministro en este caso, ¿cuál sería? Sencillo, ¿qué es un ministro? En cualquier área de la iglesia, cuando se trate pues de servicio, diaconado y demás, es la persona que ejerce el ministerio que Dios le dio, es el instrumento que se deja usar por Dios, es el medio para ejecutar lo que se quiere o lo que se debe hacer. Así que me parece que es muy, muy noble este término. Lo que pasa es que decirle a un músico, usted es un ministro, eso tiene su connotación. Y entonces aquí viene el asunto es, si yo soy un ministro, ¿hasta dónde viene mi responsabilidad?
hasta dónde yo tengo que actuar, cómo tengo que comportarme, porque aunque no es esa la pregunta, pero de ahí se saca esa idea. Si yo soy un ministro de música, me están dando un reconocimiento altísimo, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que el que quiera ser un músico reconocido como ministro, pues también le va a tocar no solo ser el ministro, sino parecerlo. Hay que ser y parecer lo que uno es. Permiso. Gracias, hermano Héctor. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, hermanos. Este es un grupo de preguntas que se desprenden de pronto todo de esta misma, entonces vamos a mirar aquí la segunda pregunta. Ustedes van a verla ya proyectada. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta sería aquí directamente, hermanos, para el consistorio. Entonces, si es así, ¿qué posición? Ya respondimos que sí es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué posición tiene el consistorio hacia el ministerio musical de la IPUC? ¿Qué proyección pudiéramos escuchar de ellos para este ministerio? ¿Qué posición tiene el consistorio hacia el ministerio musical de la IPUC? ¿Qué proyección piensan para este? Bueno, creo que ya superamos esa primera parte importantísima, ¿cierto? Antes de contestar esta pregunta, quería como añadir una cosita. ¿Se puede ser músico por llamamiento o por actividad? Cuando el hermano hablaba de lo eclesial, pues estaba hablando de lo nuestro, porque nosotros somos la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento la iglesia está en borrador todavía, ¿sí? Pero a partir de la hora del Calvario aparece la iglesia. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. O sea, el ministerio nuestro no se parece en nada del hebreo, ni del pueblo de Israel, en cuanto a que ese desapareció, dice el primer pacto, ahora aparece el nuevo pacto con mejores promesas. Entonces nosotros somos ministros por llamamiento, es decir, Dios nos llamó. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Por eso es que 1 Corintios 12 dice que Él repartió los dones como Él quiso. Cuando Dios llama a alguien, eso es un acto de soberanía de Él. Cuando Él llama a alguien, porque uno llama a alguien es porque tomó la decisión de llamarlo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios llama a alguien, está expresando en ese llamamiento su voluntad. Y si ese llamado es específico, está mostrando su voluntad específica. Yo les pregunto, ustedes, esto lo pregunto aquí no en aras de diferente de interactuar, ¿ustedes han experimentado el llamamiento a este ministerio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que sí? Entonces una cosa es el llamamiento y otra cosa es la actividad, porque algunos, como decía el hermano, ejercen la actividad musical. ¿Y cómo era que llamaba usted? Profesionales, ¿cierto? Profesionales de la música, esa es su actividad. Pero nosotros no somos músicos solamente por actividad, somos músicos por llamamiento. Dios nos llamó y aquí estamos no porque se le ocurrió al consistorio, a Dios. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Entonces, ahora bien, es que algunos confunden la actividad con el ministerio, aunque el ministerio es actividad, pero está conectada con el don de Dios, o sea, el llamamiento de Dios. A mí me pueden invitar ahora a apagar un incendio y yo voy y apago el incendio, pero yo no soy bombero. O sea, el hecho que yo actúe como bombero no me hace bombero. Entonces, el hecho de que alguien actúe y cante
no lo hace ministro de música, pero nosotros sí. Bueno, estoy diciendo nosotros, ustedes, ministros de la música. Entonces, si es así, ¿qué posición tiene el consistorio hacia el ministerio musical de la ECPUC? ¿Qué proyección tiene para este? Bueno, yo creo que el primer paso es reconocer ese ministerio. Creo que ese es el primer paso, reconocerlo. Y creo que ya se ha dado ese paso, ¿cierto? Hay un reconocimiento. Ahora que viene, lo que decía el hermano y lo que ustedes se reclaman, queremos que nos den espacios, ¿cierto? Queremos ser oídos, queremos, sí, que se nos escuche. Entonces, la posición del consistorio apunta a eso, a aprovechar los espacios institucionales para el desarrollo de ese ministerio. Porque todo ministerio, hablando ya desde el punto de vista organizacional, tiene ese componente administrativo. Y ustedes saben que hay culturas organizacionales. Los que han viajado al exterior se dan cuenta que hay iglesias independientes. Es una estructura, ¿cierto? Los que han viajado a otro país se dan cuenta que hay iglesias que son federales. Cada iglesia tiene su personería jurídica y se afilian y hacen una fraternidad, pero el día que se quieran ir se van, pues son independientes. Nosotros tenemos una estructura administrativa diferente. Nosotros tenemos una sola personería jurídica. Y en ese sentido hemos construido un cuerpo que yo digo, gracias a Dios, porque cada vez está más sólido y está más fuerte, porque está más conectado y más unido. Aquí no hay ruedas sueltas. Aquí todos dependemos de todos. La máxima autoridad de la iglesia, hablando desde el punto de vista organizacional, ¿quién es? La asamblea. La asamblea. ¿Y después quién viene? El consistorio. ¿Y después quién viene? ¿Quién viene? Presidente. ¿Y después? La asamblea distrital, los directivos, el supervisor, los pastores, las congregaciones. Entonces lo que se quiere es adecuar esa estructura administrativa para que el ministerio de la música y cualquier ministerio pueda tener espacio, lugar, funcionalidad. ¿Ustedes creen que esto es un proceso? ¿Qué dicen ustedes? Esto es un proceso. Es un proceso. Mire, yo les voy a contar aquí, me voy a confesar con ustedes. ¿Me puedo confesar con ustedes? Esa risita me pone nervioso. No, eso lo están filmando. De manera que esto no sale aquí de los músicos, ¿cierto? No, les quería contar algo. Yo vi una experiencia como creyente que la aporto acá. Mi madre, Dios la usó de una manera, ¿cómo se dice? Especial, ¿sí? Especial en el ministerio carcelario. Ella, Dios le mostró, ustedes han leído, ¿cierto? La historia, en una visión, fue a la cárcel, le abrió un espacio, comenzó a predicar a los presos y eso fue un comienzo. Pero ese ministerio en sus inicios encontró cierta, sí, era natural,
una mujer. No puede ser. Pero bueno, cuando eso viene de Dios, eso se va abriendo espacio. ¿Cierto? Y uno termina diciendo, sí, lo reconozco. Ella llegó a ser la presidenta y después tuvo, no, que tiene que ser un pastor. Bueno, es un pastor. Entonces, el caso es que, lo que quiero decirles es que nosotros estamos abriendo un camino. Y esto es un proceso. Ya creo que algunos tienen su licencia, ¿cierto? Licencia. ¿Y los dejaron entrar a la asamblea de pastores? No los dejaron entrar. Algunos sí, ¿cierto? Bueno, fíjese usted todo lo que sucede. No, porque no tiene la credencial, que sí, que no, que sí son... Pero algunos entraron. Yo estaba sentado ahí con el hermano Álvaro en la plataforma y se me acercó un hermano, no sé si fue hermano Jimmy, alguien me dijo, no sé. Dijo, hermano, los músicos están en la puerta y no los quieren dejar entrar. Entonces el hermano Álvaro hizo una notica, hizo el chulito, y los que estaban en la puerta entraron. Entonces estamos en un proceso en el que esto se va, ¿cómo se dice? Consolidando, ¿cierto? Estructurando. Y ustedes son parte de ese proceso. ¿Quién sabe qué le tocará vivir a nuestros nietos, ¿cierto? A nuestros hijos o a los hijos de ustedes. Pero la posición es ir construyendo, generando espacios e ir formando ministerialmente, porque a los ministros también nos tienen que formar. Nosotros tenemos un problemita, digo nosotros, yo me pongo ahí, que llega un joven a la iglesia, adolescente, y medio se aprendió unos, ¿cómo se dice?, unos compases y ya es ministro de música. Entonces, claro, ese joven tiene muchos vacíos, natural, es un buen joven. Es un buen joven, es un joven de Dios y todo, pero le falta para que le digan ministro, con esa connotación que hemos dicho, ¿no? Porque hay ámbitos del ministerio, ¿sí? Los ministerios y nosotros los ministros tenemos que ser formados. Entonces estamos interesados en que los ministros se formen. Y ahí está educación cristiana. Y estamos yendo a los distritos, hermano, ¿cierto? Formación ministerial. Y eso no ha faltado, gracias a Dios. Y los que dicen que la iglesia era peor antes, era mejor antes y peor ahora, no lo creo. Yo creo que ahora la iglesia es mejor que antes. Usted lee los libros de la iglesia primitiva y ellos hacían cositas así como medio. Casos de inmoralidad, litigios ante los incrédulos, divisiones en la iglesia, abusos en la cena del Señor, problemas con la doctrina de la resurrección. Ananías y Zafira quedaron ahí. ¿Qué tal uno ministrando la iglesia de Corinto? Sus cosas serias, ¿cierto? Entonces la iglesia ahora es mejor. Entonces los ministerios hay que formarlos. Hay que formarlos. Porque, hermano, yo lo digo, no sé, yo prediqué cosas que ahora me arrepiento. ¿A usted no les pasó? Entonces nos pasa. Entonces la idea es que vamos a construir esto y vamos a crear espacios y vamos a ir paso a paso y vamos a formarnos como músicos. No sé, hermano, ¿usted tiene algo que decir? Bueno, la posición que el consistorio tiene hacia el ministerio musical de la iglesia es de un apoyo total. Eso no tiene pues discusión. ¿Qué proyección tenemos para este ministerio musical? De hace rato ya se viene trabajando de parte de Educación Cristiana esta área. Ustedes saben
que el área musical de la iglesia está coordinada y dirigida por Educación Cristiana, que es una de las 6 áreas, y de la cual ya hemos tenido varios directores nacionales. Ahorita está de turno el hermano Elkin Jiménez. ¿Y qué proyección tenemos? Ir consolidando todos estos procesos. De hecho, ya se han dado cosas institucionales que antes no ocurrían. Ejemplo, las licencias para los músicos. Esa licencia para los músicos tiene su equivalencia a lo que es la licencia para los pastores. Queremos que nuestros pastores, y ya lo hemos logrado hace mucho rato, nuestros pastores todos tienen que tener su licencia. Desde la tarjeta de predicador que les faculta para administrar ya algún grupo, hasta la licencia de ordenación. Con los músicos ya se entró en esa etapa de las licencias hace rato. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes. Estaba hablando precisamente con el hermano Elkin y estamos pendientes de eso. Por ejemplo, que las licencias de los músicos tengan fecha de vencimiento. ¿No han notado que no tienen? Y esa es una situación que hay que corregirla, porque esas licencias no son eternas, están supeditadas, tienen que estar supeditadas, porque el que tiene su licencia está facultado por la iglesia, por el consistorio, pero a él también hay que hacerle un seguimiento, como pasa igual con los pastores. A los pastores se nos entrega una certificación y una tarjeta, y entre otras cosas dice, ese certificado tiene validez siempre y cuando la vida de esa persona se ajuste al marco normal de la iglesia. Igual pasará con un músico, y vamos a revisar todo este proceso. Vamos a entregarle unas licencias a músicos que tengan ministerio, porque ese es el otro asunto. A músicos que tengan ministerio y que por sobre todo sean hijos de Dios. Creo que ese es el prerequisito aquí. Aquí no vamos a preguntar mucho por la técnica, porque de hecho será obvia, pero más que todo es por el ser. Cuando alguien vaya a pedir una licencia, no le vamos a preguntar tú qué sabes hacer, sino tú qué eres. Si es un hijo de Dios y tiene talento, pues le vamos a ayudar con esto de la licencia, y vamos a tener con él un tratamiento especial. Segunda cosa interesante con respecto a qué posición tiene el consistorio. Ejemplo, lo de la nivelación. Eso es otra cosa interesantísima y novedosa para los músicos, que eso años atrás a nadie se le ocurría que a nuestros músicos se les iba a incluir a algunos de ellos en un listado de nivelación. ¿Qué es la nivelación? Hace ya años, en una de nuestras asambleas se estableció que los pastores, de los diezmos que entraban a una congregación, enviábamos el 10%, es decir, eso se le llama el diezmo de diezmos. Pero hubo una propuesta que tuvo muy buena acogida y se estableció algo que se llama el Fondo Común de Nivelación. Entonces ya acordamos a manera de asamblea que no íbamos a enviar el 10%, o sea, el diezmo de los diezmos, sino el diezmo de los diezmos más un 5%. Quiere decir que ya no se envía el 10, sino el 15%. Y ese 5% adicional va a un fondo que se llama Fondo Común de Nivelación. ¿Para qué? Para asegurarle escuche cómo se planteó, asegurarle a todos los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pastores, que ninguno de ellos recibiera menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Y eso se ha venido aplicando, así que congregaciones grandes están ayudando para que un pastor o una iglesia pequeña, un obrero, no pase hambre. Y a todos se les ha venido ayudando. En este momento ya se les están dando a un
unos 630.000 pesos a cada obrero, garantizándole eso. Pero aquí viene lo de la música. Mire usted qué importante lo que el consistorio ha planteado. Y dijimos, en el país y dentro del campo de los músicos, hay algunos músicos que han sido de bendición para la iglesia, son de bendición, son muy útiles, les reconocemos su ministerio musical. Vamos a hacer un listado con algunos criterios y los vamos a incluir, vamos a escoger un grupo, no recuerdo si fue de 20 músicos inicialmente, me parece que fue como de 20. Vamos a escoger 20 músicos en todo el país, primero que todo hombres fieles a Dios, hombres y mujeres, porque también se reconoce el ministerio musical de la mujer. Reconozcamos o escojamos 20 hombres y mujeres fieles a Dios, reconocidos en la iglesia, que le aportan a la iglesia, que ya son como un patrimonio de la iglesia, y los vamos a incluir en ese fondo de nivelación. Es por ello que ya se les está dando unas mesadas, mensualmente unas mesadas, redundante es lo que digo, para que ellos tengan una ayuda también económica y que a su vez sigan siendo de bendición para la iglesia y le devuelvan a la iglesia también de alguna manera esa contribución. ¿En qué se la van a devolver? En servicio. Y quiero adelantarme también para contarles que con el hermano Elkin vamos a estar revisando ese listado de los músicos que reciben nivelación, porque no queremos que un músico se le esté dando esa nivelación, pero su aporte es ninguno. Y de hecho ya hay varios en algunos distritos. A mí me han llamado, hermano Héctor, ¿qué pasa con fulano de tal que está en nivelación? Se le están dando 630.000 pesos mensuales y con él no se puede contar en el distrito. Si lo invitan a alguna iglesia, él pone su tarifa, cobro esto, me tienen que dar esto, o sea, su aporte es ninguno. Entonces la pregunta es, le estamos dando 630.000 pesos ahora, ¿y qué pasa con él? Hay que devolver también lo que se da, hay que devolverlo en servicios. Así que vamos a revisar todo ese listado. Y si hay algunos que no se ajustan, pues vamos a ver qué hacemos y los reemplazamos por otros que sí puedan ser más útiles a la iglesia. Ahora viene otro detalle, hablando de qué proyección tiene el consistorio, pues como ya lo dijo el hermano Fernando y ustedes lo conocen, este es un área que compete a la educación cristiana. Tenemos también una proyección con los músicos. Y es que en la medida que se nos da, también se nos demanda. Ya lo dijimos, queremos ser ministros de música, excelente. Pero cuando somos ministros también tenemos más responsabilidades. Así que les anunciamos de primera mano que vamos a hacer una especie de manual también disciplinario para los músicos. Vamos a elaborar todo un protocolo, cómo puede ingresar uno de nuestros músicos a ser un licenciado en música en la iglesia, cómo puede acceder un músico al fondo de nivelación, y vamos a manejar también unos criterios, vamos a reglamentar todo ello a través de un documento, ojalá bien elaborado, y en ese documento también vamos a tener unas normas disciplinarias para músicos, de tal forma que no haya problema en un momento dado, que cuando el músico se porta bien y hace sus cosas bien y trabaja, le damos toda la libertad. Pero cuando ese músico empieza a comportarse mal y sus actitudes y acciones van en contra de la ética del cristiano, entonces también vamos a tener la facultad de detenerle su ministerio, aunque suene pesado. ¿Por qué? Porque queremos darle un tratamiento a los músicos
de alguna forma parecido a los pastores. Entonces no podemos tener músicos también sueltos por todo el país, con una licencia sin fecha de vencimiento, sin quien los controle, sin quien los administre, nadie es el pastor de ellos, hacen sus cosas raras, no hay quien los discipline, no hay quien les llame la atención, hay que sancionarlos también para que ojalá todo ande dentro de una normatividad que es apenas obvia. Con esto quiero pues complementar para decirles que la posición del consistorio hacia el ministerio musical es una posición positiva. Queremos ayudar, queremos que ustedes ejerzan su trabajo, queremos darles espacios como este, y dentro de la proyección está consolidar ese ministerio musical para que sea cada vez mejor. Gracias. Gracias. Mire, ya que dicen la posición del consistorio, es una posición que estamos construyendo y que depende de la referencia que tengamos de los músicos, porque ustedes saben que no ha sido fácil y de pronto hay cositas que se van a demorar. En esto es bueno que no miremos esto así como que ya mañana, ya pasado mañana, o ya este nuevo consistorio sí. Y no, hay cositas que tenemos que hacerlas con mucho cuidado. Porque aquí el hermano Fernando hace un momento expresaba referente a la posición con las mujeres, por ejemplo. No es fácil trabajar esa parte, no es fácil. Nosotros le reconocemos el ministerio y le decimos sí, pero por ejemplo la participación en las asambleas o en los estudios en algunos lugares no se va a tomar una decisión así tan fácil, va a requerir de un tiempo, porque vendrá una discusión interminable y entonces las esposas de los pastores, ¿qué? Ya, eso va a ser una discusión que se va a dar y que ya la han planteado en algunos conversatorios de mujeres, porque las mujeres a veces hablan tanto. Entonces algunas mujeres ya han dicho que como tienen licencia, son ministras y ellas tienen derecho a estar en las asambleas de ministros. Entonces las mujeres también preguntaron en un conversatorio como este, unas esposas de pastores, a mí particularmente me lo preguntaron, hermano, pero ¿cómo así que a las que son cantantes y están en la música, a ellas sí les reconocen ministerio? Y nosotras que estamos más involucradas en el ministerio activo pastoral, a nosotros no nos lo reconoce, porque ustedes se dan cuenta de lo que van a la asamblea que decimos, por favor, las hermanas que participaron en el devocional salgan, las esposas de pastores. Entonces yo quiero que ustedes analicen esto. No va a ser una cuestión que vamos a tomar una decisión a la ligera, porque aquí se afectan sentimientos. El hermano lo decía hace un momento. En la parte de nivelación es muy raro un pastor que reciba 630,000 del Fondo Nacional. No tenemos ni siquiera uno. Es decir, nosotros lo que tomamos es un pastor, le promediamos sus ingresos y lo nivelamos hasta 630. Entonces, cuando hablamos de nivelación, qué bueno que ustedes como músicos nos digan con sinceridad, ve hermano, mis ingresos son de 400,000 más o menos, y entonces nosotros, oiga, qué bueno nivelarlo. Pero nosotros nunca nos enteramos de los ingresos que tienen los músicos, ¿cierto? Si nos pasan un informe, no nos pasan. Entonces yo quiero que ustedes comprendan que es bonito, claro, suena bonito, uy, qué chévere que me incluyan a mí, pero usted va a hacer su gira, usted va y canta, usted va y de pronto usted nos dice, oiga hermano, no, yo estoy por encima de 630 mis ingresos mensuales.
Entonces le decimos, qué bendición. Todo pastor que esté por encima de 630, no le ayudamos del fondo de nivelación. Entonces usted es un ministro, tampoco lo vamos a incluir ahí, porque usted produce más de 630. Ya, esos estudios tenemos que hacerlos. Y queremos que ustedes nos ayuden. Y como ministros, pues nos corresponde entonces decir la verdad. El hermano lo decía también, el ministerio musical se pierde como se pierde el ministerio pastoral. Ya. Porque cuando nosotros hablamos del reconocimiento del ministerio, a veces creemos que es para alcanzar unos derechos. Pero yo le quiero decir que es todo lo contrario. Porque aquí todas las etimologías que usamos para referirnos a ministro es aquel que se atreve a renunciar a todos sus derechos. Ya, porque un esclavo, ¿qué derecho tenía? Ninguno. Y si yo me reconozco como esclavo, entonces yo no reclamo ningún derecho. Ya, entonces a veces nosotros creemos que pidiendo una posición vamos a alcanzar más, pero pidiendo una posición estamos dispuestos a renunciar. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar? Porque los pastores nosotros aquí derechos no tenemos nada. Y por eso la gente, ustedes escucharon las discusiones a nivel pastoral. Bueno, ¿y qué vínculo tenemos nosotros con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Y nosotros decimos, tiene un vínculo espiritual donde hay una organización que reconoce ese ministerio y le permite a usted que lo desarrolle dentro de esta organización. Que usted renuncie a todos esos derechos laborales, a todos los derechos sindicales, a todo, porque usted se metió en una institución religiosa cuyo objeto es el trabajo espiritual. Entonces, ahí estamos nosotros los ministros, con toda la discusión que tengamos, el vínculo que tenemos, un vínculo espiritual. Y está reconocido así por el Estado. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque claro, pues uno a veces cree que el otro tiene más derecho que uno, pero cuando se mete en la posición del otro dice, aquí es peor. Ese es como le decía yo ayer a un pastor que me preguntaba tantas cosas y le decía, oiga, qué tristeza que yo ahora en esta posición que tengo no puedo conversar contigo de esas cosas. Ah, pero tú eres mi amigo. Yo soy tu amigo, pero hay unos temas que como amigo, en la posición que tengo, no podemos conversar. Porque entonces tú vas a decir en otra parte, hablé con un miembro del consistorio y él dijo, tú no vas a decir, hablé con un amigo. Entonces, ese temita, dejémoslo ahí quietico. Hablemos de la familia, hablemos de cómo te va en la iglesia, hablemos de todo. Pero esos temitas, vamos a guardarlo para cuando yo no sea del consistorio, cuando vuelva a ser que ya no esté aquí, entonces ese temita lo hablamos. Entonces él me decía que, pero entonces era mejor cuando tú no eras del consistorio. Porque hablábamos y sí, era mejor. Entonces perdí un derecho. Ya no puedo estar opinando tanto con la gente por la calle. ¿Cierto? Entonces uno pierde, por ganar posición, pierde derechos. Así que eso es importante que ustedes lo miren también. A veces, por ganar una posición, usted va a renunciar a un derecho y en esa visión estamos construyendo en el consistorio todo este posicionamiento que queremos darle al trabajo musical en nuestra iglesia. Perdone que le robé 5 minutos, señor director. Muchas gracias, hermano Jaime, hermanos del consistorio. Bueno, hermanos, creo que hay un aporte, una pregunta del hermano Carlos. Yo quiero comentarles así rápidamente, hermanos, aquí con la autorización del hermano Héctor, que ya hay una comisión nombrada. La semana pasada tuvimos el encuentro de
comités asesores, pues, hablando de la reforma, somos comités asesores de música de cada distrito, y ahí tratamos algunos de estos puntos, y precisamente el documento que les hablaba ahorita el hermano Héctor se está desarrollando con puntos que se vienen tratando desde vigencias anteriores, hermano David Fontalvo y todos los que han venido. Hay algunos puntos ya escritos y se ha estado mirando qué necesidades hay ahorita con la entrega de las licencias, la parte de la reglamentación y todo aquello. Entonces, hermano, ya hay una bendición porque ya nos aprobaron una comisión que nos reuniremos con la ayuda del Señor en estos días para trabajar unos días acerca de este protocolo, de este documento que a través de nuestro hermano Héctor se le hará llegar al consistorio, y obviamente sujeto a correcciones, aportes, quitar puntos y todo lo que se deba hacer para eso. Como complemento, quiero decirle, hermanos, que ya tenemos el diseño de las nuevas licencias distritales y nacionales. El nuevo diseño viene con fecha de vencimiento, viene con un código de barras que se va a hacer un software para que en los distritos donde la autoridad competente, sea el presidente de nuestra iglesia, sean los directivos, el supervisor, permitan que el músico o los músicos entren a escuchar la enseñanza en las asambleas y se puede hacer esto. Entonces vamos a compartir, a trabajar un software para que ahí también esté actualizado los datos del músico, y si está vigente, si está bien, si no hay ningún problema, entonces pueda también ingresar a los lugares donde se nos permita estar para esa capacitación. Hermanos, estamos trabajando, así que les agradecemos sus oraciones para que las cosas sigan avanzando. El hermano Carlos Barbosa tiene una pregunta para hacer. Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todos los hermanos que vienen de otros lugares del país, también al consistorio, a los hermanos de música nacional. Bueno, mi pregunta surge con base a algunas situaciones que se están presentando en la parte musical dentro de nuestros distritos. Hablemos del distrito donde yo trabajo. No tenemos como muy claro la posición de nuestra iglesia con respecto a la participación de nuestros músicos en diferentes denominaciones, me refiero, o hago claridad. Van y participan algunos músicos en una iglesia adventista o trinitaria. Los hermanos saben que la comunicación hoy es muy amplia, ¿no? El Facebook le muestra a usted todo. Entonces llegan las fotos en el Facebook, nuestros músicos de pronto más reconocidos o más representativos de las iglesias están tocando en un evento de otra denominación. Puede ser hasta del nombre, porque incluso mucha gente tiene hoy la percepción de que esto es igual que allá, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es que de pronto no hay claridad en ese aspecto, no podemos decirle a los músicos si vayan o no vayan, o si están aptos para tocar aquí o no están aptos para tocar allí, porque a veces creo que tener como una posición intermedia entre ni sí ni no es más delicado que decir sí o no, porque si no decimos nada, entonces nuestros músicos van, como decía el hermano Héctor hace un momento, como ruedas sueltas, y pues no, obviamente yo sé que el consistorio no es la última palabra, pero sí de pronto podrían llevar esta inquietud a las asambleas, porque creo que es necesario. Esto también está creciendo demasiado, y como decía el hermano Jaime hace un momento, estamos exigiendo a los músicos también una posición, pero también sin renunciar a nuestros derechos, ¿sí? Y creo que pues el ministro debe renunciar también a esa parte. Algunos eventos, hermano, que ni siquiera son mencionados a las directivas distritales o a los asesores distritales de música, con la imagen corporativa de la iglesia, su logo, invitaciones, valor de la entrada a los templos,
eso también no, pues no lo tenemos muy claro. Que a mí me pregunta, hermano, ¿usted sabe? No, hermano, no sé. Pero es que cuesta tanto. Y hermano, me disculpa hermano, pero hace unos días un evento programado aquí en la ciudad tenía la foto suya, hermano, ahí sí, sí, no sé si era de gancho, no sé, hermano, disculpe, pero eso da mucho que pensar también a los demás, que si se puede o no se puede, y pues los hermanos también me hacían esa pregunta, bueno, ¿qué pasa con esos eventos allá en Medellín? Y realmente uno no sabe, hermano, porque si también será parte de la reforma que le da autonomía al pastor para hacer sus eventos, y uno pues también no puede meterse en esa parte. Pero como estamos hablando de posición y proyección, es necesario también esta duda sea solucionada para un mejor desempeño en el distrito en la parte musical. Gracias. Gracias, hermano Carlos. Entonces, hermanos, vamos a escuchar la respuesta aquí de los hermanos del consistorio. Si hay preguntas, salimos a un receso de 10 minuticos, hermanos. 10 minutos, abajo hay cafecito, hay empanadas, hay buñuelos para que usted vaya y descanse, dialogue un rato. 10 minuticos y volvemos, porque debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Gracias, hermano. Hermano Carlos, Distrito 9, ¿cierto? Bueno, hace poco, creo que fue esta semana, ¿no? O la semana pasada, el viernes, el consistorio expidió una circular, la distribuyó por todos los distritos, y creo que también se puso en la página de la iglesia. Pronto ustedes pueden consultar allí, que tiene que ver con la pregunta que hace el hermano Carlos: la participación en programas con grupos o denominaciones de fe diferente a la nuestra. Aquí tengo pues el documento, apunta justamente a eso, para evitar confusiones, porque se generan confusiones sobre la participación en eventos que se han estado desarrollando en algunas ciudades del país y en los que se ha hecho uso del nombre de la iglesia o de algunos pastores de la iglesia. El primer punto dice así: a propósito de este punto se dio la construcción de este punto en una asamblea de directivos. Ustedes recuerdan, ¿cierto, hermano? En Ibagué hubo una asamblea de directivos, hubo esa pregunta, ¿no? Y se hizo un debate sobre el tema y se sacaron unas conclusiones. Esas conclusiones, declaración de la asamblea de directivos, está resumida en 5 puntos. Dice así: declaración de la asamblea de directivos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sobre la participación en programas con grupos o denominaciones de diferente fe a la nuestra. Después de oír las diferentes intervenciones, reflejamos en este documento la posición de la asamblea de directivos, la cual se resume en los siguientes puntos. 1. No es conveniente la organización, promoción o colaboración a programas con grupos, denominaciones u organizaciones de fe diferente a la nuestra. Punto 1. Punto 2. Es esencial mantenernos en los principios, la sana doctrina y la salvaguarda de estos. 3. La manera más conveniente de evitar que nuestros creyentes sean víctimas del ánimo mercantilista de dichos grupos
es a través de la enseñanza y la formación. 4. Evitar las posiciones extremas que van desde la prohibición y condenación hasta la permisión y complacencia. Y 5, ya habla de nuestra relación con ellos. Debe estar enmarcada dentro del propósito divino de darles a conocer la verdad que por gracia Dios nos ha revelado. Esos 5 puntos, recuérdeme la fecha, hermano, eso fue en Ibagué, ¿cierto? ¿Hace qué? Hace como 1 año, 2 años. Como 2 años. Esta declaración, pronunciamiento de los directivos, la idea era que fuera a los distritos, fuera a los pastores y por extensión a las congregaciones. De pronto no se dio eso y por eso decidimos hacer una publicación ya más, en este momento, ¿cómo se dice? Más amplia a través pues, de los medios, como ustedes saben, ahora son muy utilizados, sobre todo por los jóvenes, que es el internet. Entonces, hablando del evento de Medellín y de una gira que se está realizando o que se estaba realizando, la circular dice: la gira musical que se ha estado desarrollando con la participación de Joseph Espinosa es una programación organizada por un empresario que contrata músicos, pero no es un programa oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y no se puede promover como tal. En una audiencia con una comisión del Consistorio de Ancianos que solicitó Joseph Espinosa, quedó clara su buena intención, pero para que no se vuelvan a presentar invitaciones equivocadas, se le aclaró el procedimiento que debe seguir un ministro para participar en programas como invitado de la IPUC. Yo aclaro aquí, uno puede hacer cosas con muy buenas intenciones, pero mal hechas. O sea que la buena intención no valida lo que yo hago. Entonces sí se nota que él tenía muy buenas intenciones, pero lo que estaban haciendo está totalmente fuera de orden. El orden de los eventos o programas que se desarrollan en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en congregaciones locales, en los distritos o de manera regional, se resume de la siguiente manera. Ámbito del evento: si el evento es local, los asistentes invitados son los miembros de la congregación. El evento es acreditado por el pastor y el responsable es el pastor. Si el ámbito del evento es distrital, los asistentes invitados son miembros de más de una congregación local. Es acreditado por los respectivos pastores y los responsables son los directivos del distrito. Si el evento tiene un ámbito nacional, asisten miembros de más de un distrito de la iglesia. Es acreditado por los directivos de los respectivos distritos y los responsables el consistorio de ancianos. Si es internacional, los asistentes invitados son miembros de más de un país, acreditados por las juntas nacionales o las administraciones nacionales o los entes directivos nacionales, y los responsables son las iglesias. Ese es pues el comunicado que se puso en la página web y que se distribuyó a los pastores y a los creyentes en general, de manera que esto es para todos, aclarando pues cómo es nuestra participación y nuestro protagonismo en eventos organizados o grupos o denominaciones diferentes a nuestra fe. No sé si queda claro.
Hermano, es que también sucede lo siguiente. Con respecto a eso, hace unos días me llegó un video por YouTube, ¿cierto? Y lo publicaron en el Facebook, que todo el mundo lo puede ver. Decía, fulano de tal, ex miembro del consistorio. Y él hablaba y comentaba. Obviamente yo sé que eso no es así porque él no fue miembro del consistorio, pero mucha gente pensará que sí. Él hablaba y decía que él algún día estuvo aquí, que muchas cosas acerca de la iglesia pentecostal, que ellos siguen guardando la unicidad, bautismo en el nombre de Jesús, la santidad, ¿sí? Y hace unos días los directivos de mi distrito me llamaron y me preguntaron con respecto al evento que hicieron aquí con Joseph, pero obviamente eso ya había pasado por Bogotá por una cantidad de iglesias, porque eso está publicado ahí en el Facebook. Da la casualidad pues que hay un músico que está participando con ellos que es de nuestro distrito y me llama otro músico, otro director de música de otro distrito y me dice, ¿ustedes qué van a hacer con ese músico? Entonces yo le digo, pues no sé, todavía no sé qué decirle porque él participa en convenciones, ahí lo invitan no solamente aquí, sino lo invitan a otras partes del país. Entonces, pues obviamente ya hay claridad con respecto a las otras denominaciones, ¿cierto? Trinitarios, etcétera. Pero ¿qué con los que participan, por ejemplo, en eventos que son organizados por iglesias del nombre? ¿Sí? Que van y tocan y se presentan allá, y entonces la gente aquí, por ejemplo, pues muchos tienen malestar con respecto de esas personas que participan en esos eventos, porque o ellos dicen son divisiones o son de otras iglesias. Bueno, hay un malestar con respecto a eso, y a veces nosotros no sabemos qué hacer, si los aprobamos o los descalificamos o lo seguimos apoyando. Realmente no sé qué hacer en ese caso, hermano Fernando, y pues con respecto al video que está circulando, ¿sí? Mucha gente dice, no, eso aquí es igual, allá es igual, eso es la misma doctrina, y el hermano me comentaban que tenían un caso por aquí cerca de una iglesia que llegó y dijo, no, como es lo mismo, entonces nos vamos todos para allá, y se fueron una cantidad de miembros de la congregación asistir a otra iglesia del nombre. Entonces, pues hermano, no quiero ser como punzante tanto con este tema, pero creo que sí necesitamos como una claridad, porque pues el enunciado que usted nos acabó de mencionar de la asamblea de directivos en el punto 4 dice que ni ir a los extremos, ¿cierto? Pero yo creo que ese de pronto no ir a los extremos también puede ser perjudicial, porque la gente está diciendo esto es lo mismo que allá. Entonces, o tenemos una posición, porque o si no nos va a tocar entonces quedarnos cruzados de brazos y esperar que pues no sé qué va a pasar, hermano, disculpe. Gracias. Bueno, hay varias cosas ahí en la intervención del hermano, ¿cierto? El hermano Jimmy está pidiendo la palabra insistentemente, se la damos. Que me prometieron refrigerio a las 10:30, entonces ya me dio ganas de hablar. Mire, hermano, a mí lo que más me llama la atención es que la gente diga que es lo mismo y se van para otra parte. ¿Y por qué si es lo mismo, por qué no se quedan aquí? Porque es lo mismo. Ya, entonces ese es un decir de tontos. Y yo al que me dice eso le digo, bueno, ¿cuál es la tontera suya? Usted me dice que allá es lo mismo que aquí, que ese aquí, no tiene nada que ir a buscar allá. Ya, y a veces lo que nos toca es establecer de verdad que no es tanto el interés de que sea lo mismo. Nosotros mismos nos encargamos de hacerle publicidad al que no es de nosotros. Ahora se han puesto con una bobada de montar un video. ¿Y quiénes son los que lo están montando? Pastores de nuestra iglesia. Y ya yo por eso les llamé la atención, déjense esa bobada. Porque ustedes dicen que no es de nosotros, pero le hacen publicidad.
Entonces, por ejemplo, eso es como cuando ustedes, los mismos músicos, nos hablan mal de otro músico. Entonces salen los muchachos de la iglesia a buscar qué es lo que canta el otro grupo y a descubrir y a descubrir dónde estaba el error y entonces se encargan tanto de escuchar a los otros músicos que se olvidan de escucharlo a ustedes, porque le hacen publicidad a otros, le hacen mala, aunque sea mala publicidad o hablando mal de otros, le están haciendo publicidad. Mire, aquí hace un momento se definió de manera clara lo que es un ministerio musical. Y aquí se dijo ya, hay unos que cantan para su sostenimiento, ellos son profesionales del canto, de los instrumentos, cobran por presentaciones, cobran. Yo algún día le testificaba, mi hijo que cuando tenía 14 años, a él lo contrataron en la iglesia Avivamiento en Bogotá. Y fue donde vi, me dijo, papi, me contrataron, fui y tal, y me van a pagar $1 millón mensual, y solamente son 3 ensayos en la semana, y nos presentamos el domingo, nos dan la partitura. Y claro, cualquier muchacho de 14 años con $1 millón en el bolsillo cada mes. Y yo dije, ay, ¿tú qué piensas? No, ya yo dije que sí, ya estoy contratado, ya fui al primer ensayo. Ya. Aquí claramente dice cuál es la posición de la iglesia. Eso no se combate con regaños, con prohibiciones, sino con enseñanza. Miren lo que aquí el hermano lo leyó. Aquí dice que sí. En la declaración lo dice. La manera más conveniente de evitar que nuestros oyentes sean víctimas del ánimo mercantilista de dicho grupo es a través de la enseñanza y la formación. Entonces, cuando mi hijo se fue para allá, el que le pagaban $1 millón, que se duró un mes allá, yo dije, bueno, ven acá, está bien, tú eres cantante profesional, estás ganando plata. Pero yo te voy a invitar a que tú disiernas si lo que están haciendo es para Dios o no es para Dios. Y le empecé a enseñar cómo discernir si una alabanza es para Dios o no es para Dios. Antes del mes ya estaba de regreso. No, hombre, papi, eso ya lo que es un negocio. Eso ahí no estamos alabando a Dios. Bueno, ya. Facilito, no tuve que prohibirle ni regañarlo. Entonces, si nosotros precisamente fortalecemos la enseñanza y dejamos de estar hablando mal de otros, porque cada vez que hablamos mal de otros le hacemos publicidad. Mire, ustedes este año, a partir de septiembre, ustedes van a ser tentados por los políticos, porque comenzó la campaña política. De todas las vertientes religiosas hay candidatos políticos. A mí ayer me mandaron, me nombraron ideólogo para la construcción de un partido político y hasta me mandaron ya la inscripción y todo eso. Y yo, ¿y ahí quién los nombró? Si yo no, pastor, lo único que falta es que acepte el cargo. Entonces, los políticos los van a usar a ustedes, los músicos, a nosotros los predicadores, van a querer tomarse fotos con nosotros, ¿sí o no, hermano Fernando? Y ellos son los que más daño nos están haciendo por eso de la visión interdenominacional. Entonces nosotros tenemos dos celos, un celo institucional y un celo doctrinal. Aquí en este pronunciamiento se refiere más al celo doctrinal, pero toca también fortalecer el celo institucional. Eso no lo vamos a evitar. Tendremos músicos que quieren ser independientes, van a tratar de serlo, y precisamente el hermano Betancur hace un momento aquí explicaba qué proyección tiene el consistorio de ponerle control a esto,
declarando realmente cuáles son los músicos de la institución Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ya, pero todo lo demás tiene ánimo, es mercantilista. Usted sabe, por eso le ponen precio a la boleta, por eso hacen promociones, que es avalado por el consistorio, ponen la foto. La foto de un miembro del consistorio se consigue fácil en el internet y no cuesta trabajo ponerla ahí. Y como no hemos demandado a ninguno por utilizar la imagen de uno, sin permiso de uno, pero va a llegar el día en que tendremos que demandarlo, porque utilizó mi foto ahí si yo no lo autoricé. Entonces va a ver usted, allá vamos, pero ya le digo, vamos paso a paso, y con esta declaración de estos eventos de giras de contratistas de músicos, creo que queda claro. Por ahí hay uno tratando de convencer al hermano Fernando, ya le había echado varias llamadas, y el hermano Fernando se lo ha vuelto a... ¿Cuántas veces le ha leído esa cartica, hermano Fernando? Varias veces, pero él no entiende la carta, yo quiero que me la explique, y él se la ha explicado. Yo, venga, hermano Fer, o no sé si sigue usted o hasta aquí quedamos.